A partir de este momento, tenemos el gusto de compartir el espacio Conociendo la Verdad. Un tiempo de reflexión y análisis en la palabra de Dios a cargo del pastor Miguel Barbero, que te llevará a conocer la verdad. Muy buenas tardes, querida audiencia de Apocalipsis Network. Bienvenidos al espacio Conociendo la Verdad. Aquí estamos con el gusto de siempre, compartiendo esta hora junto a ustedes y con Silvana. Buenas tardes. Buenas tardes, muy bienvenido a todos. Una vez más contentos de poder estar juntos una semana y con un tema... Sí, hoy es un temón. ¿Sí? Hoy es un tema precioso. Pero, claro, cuando empezamos este programa, que lo empezamos en el invierno de Uruguay, lo empezamos con temperaturas de 4, 5, 6 grados. Hoy estamos a más de 30 grados, estamos disfrutando el verano por estas latitudes, así que eso nos pone muy contentos. A mí personalmente me pone contento el calor, así que bueno. Y gracias a todos los que nos ven, a todos los que nos mandan mensajes, porque estuvimos el martes pasado en la reunión de oración orando por la cantidad de miles impresionante de mensajes de todos ustedes. Dicho sea de paso, saben que en la última parte de este programa oramos por reconciliación, oramos por conversión y oramos por milagros. En esos milagros usted puede poner lo que usted anhela. La mayoría de la gente nos ha pedido mucho sanidad, restauración, restablecimiento del vínculo familiar. No sé, usted sabe qué es lo que necesita y le pediría, porque aquí está ya Silvana preparando todo, para que recibir su pedido de oración. Así que mándenos, aquí usted va a ver, en el zócalo de la pantalla, va a ver la manera que usted tiene de comunicarse con nosotros y hacernos llegar su pedido de oración. Así que sobre los minutos finales, recuerde, vamos a estar orando. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Basado en una pregunta, si bien vamos a contar una experiencia bíblica, la pregunta es, ¿cuándo Dios nos falló? Porque muchas veces nosotros estamos esperando algo y decimos, lo que yo estoy esperando no vino, quiere decir que en algo Dios falló. Si no falló Dios, fallé yo, falló el sistema, falló la iglesia, no sé. A alguien le tengo que transferir la culpa de por qué yo esperé algo que no ocurrió y la pregunta es, ¿cuándo Dios nos falló? ¿Y sabes en qué está basado? En cuando los hijos de Israel, que eran esclavos en Egipto, salen en el peregrinar a la tierra que Dios les promete. Claro, ellos salen realmente de una manera bastante dramática. Esto está en en Éxodo capítulo 8. Y cuando ellos salen de ese peregrinar, Éxodo versículo 14. Y mire, le voy a decir un versículo que es especial para usted. Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Quiere decir que esto no solamente fue una promesa para el pueblo de Israel, sino que también es una promesa para nosotros que somos el Israel por la fe, que estamos insertados en el árbol original que son ellos, pero que también por la fe nosotros tenemos la misma herencia, el mismo Padre, los mismos derechos que tienen los israelitas. Quiere decir que para nosotros también vale la pregunta, ¿cuándo Dios te falló? Y de repente alguno podrá decir, bueno, cuando no me cumplió un deseo, cuando no hizo un milagro, cuando perdí un ser querido. Es decir, pueden haber circunstancias de la vida que te lleven a creer que en determinado momento Dios te falló. Y la pregunta es, ¿será realmente que Dios te falló? ¿O fueron cosas que Dios ha permitido en tu vida? Porque jamás le dijo Dios a los cristianos que ellos iban a ser libres, exentos de todo tipo de prueba, de dificultad. En la medida que creas, nunca vas a tener dificultad, nunca vas a tener problemas. Eso no dijo Dios. ¿Sabe lo que dijo Jesús en Juan? Dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Si en el mundo van a tener los problemas más insólitos, más increíbles y más seguidos, porque a veces un problema se termina y empieza otro peor, y otro, y otro, y otro. Y hay un momento que Dios dice, ¿es que Dios no va a hacer algo? ¿Es que Dios no va a intervenir en lo que me está pasando? ¿A Dios se le pasa por alto lo que yo estoy sufriendo? No. Dios está aquilatando cosas en tu vida. No solamente la parte ministerial, sino la parte económica. No nombro la parte financiera porque no me gusta. Prefiero decir la parte económica. Es decir,
A veces Dios, para darte, te va a probar en lo poco. Porque si en lo poco sos fiel, Dios sí te puede poner sobre mucho. Pero si de la nada Dios te pone sobre mucho, a veces el ser humano tiene la tendencia a envanecerse, tiene la tendencia a decir, yo todo lo que pido Dios me lo da. Y empezamos a confundir las cosas. Este pasaje de las Escrituras, ellos estaban en un momento clave, en un momento en que habían atravesado todo el desierto, pero también estaban frente al Mar Rojo, que era la salida de Egipto. La salida de Egipto, ahí sí, iban a ser los 40 años de desierto. Cuando ellos salen de Egipto y empiezan a caminar por esas arenas, van buscando el Mar Rojo. Cuando llegan al Mar Rojo, que precisamente se le decía mar por la anchura impresionante que tenía, ellos de una orilla no podían ver la otra, ellos llegan a ese lugar. Ellos eran esclavos, eran personas que probablemente ninguna de ellas sabía nadar, eran personas que venían tanto hombres como mujeres, como niños, como ancianos. Cuando ellos salen y se ponen allí, frente al Mar Rojo, se detienen para ver qué van a hacer. Y Dios le dice, dile al pueblo que marchen. Tú extenderás tu vara, el mar se va a dividir y entonces van a pasar en seco. Eso le dijo Dios a Moisés. Oh, qué tremendo. Dios dice, seguí. Además, esperando ver una tierra prometida y se encuentran con un mar rojo que no lo podían cruzar de ninguna manera ante los ojos humanos. Un límite, ¿no? Y a veces cuando vos tenés un límite, te detenés y decís, ¿y ahora? Ya está. Ya está, me equivoqué, escuché mal. Dios me dijo que era por acá, agarré por acá y mirá lo que tengo por delante, un desafío. Y ese desafío era para que ellos vieran la gloria de Dios. No todos los problemas que vas a tener que enfrentar en la vida tienen que ver con algo que parece que Dios no supiera que te iba a pasar. Le pido a Dios, Señor, ¿por qué me pasó esto? No, Dios ya lo sabía y Dios lo permitió. Dios permite la adversidad. Es increíble que diga esto, pero es la verdad. Porque es a través de la adversidad que uno aprende. Mis hijos no entendían cuando yo los enseñaba a andar en bicicleta, que de repente los dejaba solos y ellos empezaban a ir de a poquito, de a poquito, de a poquito y de repente se caían. Y cuando ellos estaban llorando, porque eran chiquitos y se caían de la bicicleta, me miraban a mí, que soy el papá, y veían que el papá se reía. Pero yo me reía porque ellos estaban aprendiendo. Yo me reía porque decía, ahora te caes, pero vas a ver, dale de vuelta, dale de vuelta. Y a los pocos minutos ya andaban vueltas por todos lados, ¿no? Pero tal vez al niño le quedó eso de que yo miraba a mi papá y se estaba riendo. A veces uno dice, Dios se ríe con lo que me pasa. Dios no hace algo. Ve que me caigo, no va a hacer nada. Y Dios está diciendo, estás aprendiendo. Estoy tratando contigo. Estoy tratando con tu economía. Estoy tratando con tu carácter. Estoy tratando con áreas de tu temperamento y estoy tratando con tu ministerio. Yo digo, sí, Señor, todo bien, pero no quiero, ¿sabes? Todas las áreas de la vida. No quiero todas esas pruebas, Señor. Quisiera no tener tantas dificultades, tantos problemas. Y sin embargo, esto marcó un antes y un después, porque cuando ellos salen de Egipto, ellos no tenían manera de saber para dónde iban. El único que sabía para dónde arrancar era el líder. Qué importante obedecer a los líderes. Que tenía comunión directa con Dios. Qué importante, voy a hacer acá un pequeño paréntesis, la importancia de obedecer a los líderes. Yo sé que hay pastores que de repente en sus congregaciones tienen gente que les discute todo. Pues sí, pero Dios llamó a un líder y responde a ese líder, le exige a ese líder y le da visión. Hoy en día, cuando no tenés una visión clara, siempre vas a tener gente que te va a tratar de dar ideas o tratar de ellos implementarte la visión. Moisés tenía claro lo que quería. Moisés sabía perfectamente por dónde Dios lo iba a llevar. Él no arrancó para el otro lado, no se fue para el lado de Siria. Él sabía para dónde tenía que ir. Y cuando él arranca para ese lado, la gente obedeció. Obedecieron y dijeron para acá, pero después empezaron. No hay tumbas en Egipto para que nos entierren allá, que nos vienen a enterrar al desierto. Mirá la mente de ellos, ¿no? Le empezaron a cuestionar. No era cuando empezaron a transitar no era lo que supuestamente se habían imaginado. Pero ¿sabes una cosa? Cuestionaban al líder y cuestionaban a Dios. Si Dios nos sacó acá para hacernos morir acá.
No tiene sentido lo que está haciendo Dios, porque ahora vienen los carros del faraón y nos barren. Podés de repente tener alguna discrepancia con la manera o la visión de algún lugar, pero no podés combatirla. Y ellos empezaron a combatirla, empezaron a decir, no vale la pena, es una locura, pidamos perdón a los egipcios y volvamos. Y te voy a decir algo, he visto muchísima gente que en este tiempo ha vuelto atrás, muchísima gente que dice, el cristianismo tiene demasiadas exigencias, demasiadas cosas que no comparto, entonces mejor me voy. Pensando que dentro del cristianismo no van a haber problemas, no van a haber dificultades. Mira, es el concepto que hay del matrimonio hoy en día en Europa. En Europa, que después se fue para América también. En Europa dicen, me caso para que me hagas feliz. Si no me hace feliz, nos vamos a separar. ¿Para qué vamos a estar juntos si no me hace feliz, no quiero estar contigo? Y se pusieron los números al mismo nivel de casamiento que de separaciones. Eso pasó en Europa, te estoy hablando hace 15 años atrás. Yo creo que hoy en América pasa lo mismo. Está el amor egoísta de decir, si me caso y no me hace feliz, cada uno por su lado. Yo era más feliz estando solo que estando casado con una persona que no me hace feliz. Ese es el amor egoísta, el amor que piensa en uno mismo, que no piensa en lo que la otra persona espera de mí, es lo que yo deseo que todo el mundo haga. Y dentro de las congregaciones hay mucha gente que tiene el mismo sentir. Yo voy a la iglesia para ser feliz, para ser bendecido, para que todo esté bien. Si me traen un problema, no voy más. Si predicaron algo que no me gustó, no voy más. Si predicaron más largo de lo que a mí me gusta, no voy más. Es decir, siempre tienen la renuncia guardada en el bolsillo. Cualquier cosa, renuncian, me voy. Yo quiero ser feliz. Como te dije recién, me casé para ser feliz y no soy feliz, me voy a separar. Y esto le pasó a estos judíos que querían volver a la esclavitud. Fíjate vos, la locura. Después de todo lo que habían pasado, mamá. Aparte, acordate que dice que Dios endurece el corazón de Faraón y los empieza a tratar peor. Le sacó beneficios que tenían. Ellos eran esclavos. Ellos estaban solo para servir y para trabajar. Sin embargo, a pesar de que Dios, porque ahí está la parte linda, ¿no? Cuando Dios endurece el corazón de Faraón, capaz que Faraón los hubiera dejado ir. Y Dios dice, le endurezco el corazón para que no los deje ir, para que ellos vieran que frente a la adversidad más grande era Dios el que intervenía. No era mérito de ellos no sabían pelear, no tenían armas, salían a un desierto y no sabían con qué se iban a encontrar. Ellos estaban a la vera de Dios, sin embargo, ¿qué hacen ellos? Sí, sí, volvemos. Pero llegamos hasta acá y vamos a la tierra que Dios nos va a dar, que es una tierra de libertad. Fluye leche y miel, o sea, es una tierra que para la economía, para todo, va a ser fundamental. Vamos a tener bienes, vamos a tener cosas. Y ellos dijeron, no, pidámosle perdón, porque yo no me olvido que mientras estábamos en Egipto teníamos cebolla, teníamos ajo, hacíamos puchero, comíamos carne, trabajábamos. A mí me hace gracia cuando dicen que los extraterrestres hicieron las pirámides. Las hicieron 1.000.000 de esclavos judíos. Y ellos lo único que decían era, y bueno, si la comida que nos dan es buena, somos esclavos. Nos volvemos a la esclavitud, volvamos para atrás. Yo conozco mucha gente que con grandes talentos ha vuelto para atrás. Y ahí hay unos cuantos que con grandes talentos han vuelto para atrás y han dicho, es que no tengo dónde ir, no encuentro un lugar adecuado para mí. Y yo te voy a decir algo, no es que la iglesia se adapte a mis deseos, yo me tengo que adaptar al lugar donde voy. Porque cuando yo me empiezo a congregar por una necesidad fundamental, que es el crecimiento de mi vida espiritual. Yo necesito ir y adorar a Dios y bendecir a Dios y sentirme feliz en la iglesia y no sufrir las canciones, sufrir la prédica, considerar que la reunión es muy larga, que se hizo eterna, que ya no tengo más ganas de venir. No, a la iglesia se tiene que ir con alegría, a la iglesia se tiene que ir de una manera que uno diga, qué bueno que llegó el día, puedo venir. Y sentirse feliz y de cantar para Dios con todo goce, con toda alegría. No sé, me parece a mí. Adorar a Dios con lo mejor, ¿no? Así con lo que uno tiene, pero de corazón. Claro, por ejemplo, te voy a involucrar. Vos que provenís de un ministerio pastoral en tu familia, vos conociste el Evangelio como quien dice de niña. Exacto. Entonces, tenía 8 años. Claro, al ser tan niña, capaz que no sentiste la diferencia de haber vivido mundanalmente antes de conocer la salvación. O sea, fue algo que aprendiste a caminar agarrándote de los bancos de la iglesia,
los juegos, todos los hacías en la iglesia, o sea, viviste en el ministerio familiar. Capaz que no encontrás esa diferencia de estar... Pero siempre tenés todo un entorno de gente de repente que no se congrega o que no cree en Dios y que intenta de alguna manera convencerte, ¿no? Y está en uno tomar esa decisión y decir, ¿qué hago? ¿Pruebo? ¿Llevo la misma vida que ellos Pero llevan? yo te hago una pregunta, porque yo sé que los hijos de los pastores sufren. Sufren porque la iglesia muchas veces es cruel con los hijos de los pastores. Y hay una edad entre los 12 y 14 años, que es la edad de la ebullición de la adolescencia, donde esos jovencitos obviamente dejan muchas veces la iglesia. Dicen, yo he visto a mis padres llorar por la iglesia, he visto a mis padres discutir por la iglesia me ha maltratado, si me compraban calzado deportivo nuevo, la iglesia me criticaba, me miraba mal, y hay un momento en que si los hijos de los pastores no tienen el mismo llamado de los padres, mirá lo que te voy a decir, Eso creo que es la peor parte. se empiezan a ir. Esa es la parte de que la gente quiere que vos seas como es tu padre o como es tu madre. Sí, tenés 11 años, pero tenés que ser un apóstol. Tenés que ser un querubín. Tenés que ser perfecto. ¿Cómo te pasó eso? Y vos decís, le quitan la niñez o le quitan la preadolescencia. Entonces, cuando llega una edad en que pueden decidir por sí mismos, dicen, la iglesia ha hecho sufrir y llorar a mis papás, la iglesia no es para mí. Y se alejan. Yo conozco muchos, mirá que conozco muchos, por eso te pregunté cuál había sido tu experiencia. Conozco muchos pastores que sus hijos se han alejado, se han apartado de la iglesia, no quieren saber nada, aunque los pastores sean sus padres, lo que han visto de la gente no les ha gustado, el trato que ellos han tenido no les ha gustado. Y vos naciste dentro de la iglesia, dentro de ese ministerio, y obviamente que habrás tenido tus... Sí, los tuve, por supuesto que sí, pero recuerdo eso muchísimo, ¿no? Que como tenía padres que estaban en el pastorado, yo tenía que seguir el mismo camino, cuando de repente ese no era mi ministerio, ¿no? Claro. Pero así, me lo acuerdo, esa parte me lo acuerdo mucho, y quizás mucha gente que está del otro lado y también pasó algún tipo de estas circunstancias. Y es feo porque te marcan hasta que, ¿sabes hasta cuándo? Hasta que tenés ese encuentro con Dios. Cuando tenés ese encuentro con Dios y Dios te marca y te muestra quién sos, que no tenés que hacer lo mismo que hicieron tus padres, que ojo, muy orgullosa estoy de eso, ¿no? Pero no era mi llamado, y entonces... Ahí hay otra cosa, que el llamado no se hereda. Exactamente. Y cuando Dios marca tu vida, pero realmente ahí sabes para dónde vas. No importa lo que digan los demás, no importa, por más que estés dentro de la iglesia y quieran llevarte para un lado o para el otro, cuando Dios realmente marca tu vida, sabes a quién escuchar. Yo resalto que no se te ocurrió ser pastora por tu familia, sino que decidiste trabajar en los medios, que es lo que más haces, primero porque tenés condiciones y segundo porque es parte del llamado. Trabajar de una manera que estamos llegando a mucha gente y eso nos pone muy felices. Pero... Y cumple ese fin, ¿no? Digo, yo creo que mis padres predicaban la palabra de Dios y yo, a través de los medios, poder llevar la palabra de Dios es realmente... Pero ¿sabés qué pasa? Reconoces el llamado, reconoces los límites. Si por herencia te ponen en ese cargo de pastoral, no lo cumplirías de manera efectiva porque no es tu llamado, porque es una realidad. Hay mucha gente que se pone en ese llamado sin haber sido llamado, valga la redundancia, a ese ministerio. Ah, bueno, mi papá es pastor, mi abuelo fue pastor, entonces yo voy a ser pastor. No, esto no se hereda, esto no se adquiere, esto no se compra, esto es un don, un llamado de Dios a ese ministerio, que no es el único, que es hermoso. Yo reconozco que el ministerio pastoral es hermoso, da a veces muchas alegrías como también de las otras, pero lo bueno es que yo resalto de tu vida el hecho de que vos dijiste, no, yo no voy a ser pastora porque no es mi llamado, ¿no? O el llamado de tu esposo. ¿A dónde apuntamos nosotros? Apuntamos a la parte técnica, a la parte de poder hacer los programas, a una cantidad de cosas que tú haces, sabes de periodismo, sabes de radio, de un montón de cosas, y vos dijiste, por donde yo quiero estar, eso, por ahí se desarrolla el ministerio. Lo bueno es que cuando ellos, claro, yo me pongo a pensar un momento aquella gente frente a un agua que se te perdía a la vista, y ellos dijeron, no podemos cruzar acá, no hay puente ninguno,
y empezaron a sentir el estruendo de los carros de Faraón. Empezaron a ver que Faraón había movilizado todo su ejército para venir en busca de esos israelitas, no para que volvieran tal vez, pero sí para eliminarlos. Entonces, cuando vos estás frente al mar y con el enemigo a tus espaldas, muchas veces perdés la fe. Muchas veces te pasa que decís, ¿y ahora qué hago? No sé qué hacer, no sé para dónde ir. Y son esas encrucijadas que Dios permite en tu vida. El Salmo 23, cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, y eso tenía que ver con los alcantilados que había. Había unos alcantilados que eran montañas altas, y en el medio, ¿verdad? Había como una ranura, para decirlo, donde se ahorraba el bordear la montaña. Se hacía un pasaje corto. Entonces muchas veces el pastor se arriesgaba en tomar su rebaño para ir por ahí. De ahí surge la palabra. Aunque ande en ese valle de sombra que daban las montañas, de muerte. ¿Por qué? Porque ahí podía haber una emboscada. Exacto. Te venían animales rapaces o te venían enemigos o lo que fuera y te agarraban en el medio. Entonces, ¿qué decía el pastor? Aunque ande en este valle de sombra, aunque vengan una cantidad de amenazas, yo voy a seguir por acá. Me ahorro un gran camino y yo sé en quién confío. La vida es igual que ese alcantilado, la vida es igual. A veces nos lleva por situaciones extremas, por situaciones límites. Yo tengo la oportunidad permanentemente de ir a hospitales, diferentes lugares, y en todos, en los más caros de prepagas y de que la gente paga por mutualismo, se ve una necesidad impresionante. A los hospitales públicos, a los hospitales psiquiátricos, en todo ves lo mismo. Ves lo peor de la miseria humana. Las personas con las enfermedades más increíbles, a veces solas, a veces tristes, a veces sin solución, y a veces esperando simplemente la muerte. Y cuando uno va a los hospitales, a mí ¿sabes lo que me está pasando, Silvana? Que yo voy a orar por uno y oro por el de la cama de al lado, y otro me pide oración por él. Usted es pastor, sí puede orar por mí, porque hay muchísima necesidad. Hay muchísima necesidad. Ahora, claro, la gente no entiende, porque uno no puede filosofar de los problemas que le pasan. Ah, Dios me tiene en esta cama para... ¿Te pasó? Sería absurdo que nosotros viniéramos acá y le dijéramos a la gente, mire, usted está en la cama de un hospital porque Dios te pasa, te puede pasar, te pueden pasar una cantidad de cosas. Yo no puedo buscarle la espiritualidad a todos los problemas que yo tenga. Capaz que no me alcanza el dinero, capaz que no tengo trabajo, capaz que me pasan una cantidad de situaciones. ¿Cómo salgo de todo esto? Y no tengo la solución. Pero sí hay un pasaje que Jesús enseñó que dijo, perdón, no fue Jesús, fue Filipenses 4:6. Por nada te desesperes. La palabra hebrea es desesperación. Está escrito, por nada estéis afanosos, ¿no? Pero la palabra original es, por nada te desesperes, sino hacer saber a Dios cuál es tu necesidad y tener acción de gracias, y Dios guardará tu pensamiento y tu corazón en Cristo Jesús. ¿Qué quise decir esa palabra? Dice, vos orá y rogá si es necesario, que es distinto a la oración. Orá y dale gracias a Dios. Estamos locos, ¿no? Sí, totalmente. Estamos Si lo locos. miramos con El nuestros milagro ojos, no sí. pasó, el problema lo sigo teniendo, y sin embargo, Señor, te doy gracias porque ya está. Ya oré y te agradezco, Señor, que me vas a dar esto y esto y este. Y la gente que te escucha dirá, pero este está loco. Este está religioso. Está loco. Y sin embargo, no, es la hermosa y bendita locura del Evangelio, que cuando yo le creo a Dios, aunque yo no esté viendo el milagro va a ocurrir. Escuche esto. Usted está creyendo en el milagro y el milagro va a ocurrir. Claro que va a ocurrir. A veces nosotros decimos, bueno, pero todo empeoró. Le estoy pidiendo, estaba una pequeña llovizna y le pido a Dios que no llueva y se larga a llover torrencialmente. Digo, pero si yo estaba pidiendo que no lloviera, ¿por qué llueve cada vez más? Y Dios dice, en esto sí me voy a glorificar. Hay cosas que a veces no vas a entender desde el punto de vista cristiano. Yo probablemente si hiciera un balance, yo te diría que este año no fue bueno. No fue bueno. Capaz que fue un año de sembrar mucho y de no ver la cosecha. Hay cosecha que es a corto plazo y hay cosecha que es a largo plazo. Bueno, ni en la corta ni en la larga. Este año ha sido un año difícil. Pero, ¿sabes? Cuando yo me puse a pensar el otro día, estaba en mi cuarto y estaba pensando,
Este fue un año precioso. Entre otras cosas, conocí a la preciosa gente de Apocalipsis Network. Tengo la bendición de estar hoy en contacto con un montón de gente de diferentes pueblos, ciudades y países. ¿Cómo puedo pensar que tal vez no fue un año bueno? ¿Cómo no puedo pensar que fue un año bueno si los seres que yo quiero todos tienen vida y salud? ¿Cómo no pensar que el año ha sido bueno si nunca de la mesa de mi casa faltaron los alimentos? ¿Cómo no pensar que fue un año bueno si he tenido la posibilidad de predicar en un montón de lugares, entre ellas en la radio todos los días y en la televisión? ¿Cómo no voy a estar contento? Fue un buen año. Lo que pasa es que a veces uno tiene el concepto de triunfalismo, ¿no?, de otra manera, ¿no? Pienso que la victoria hubiera sido tal y cual cosa, y no. Sigo con el mismo auto, con el mismo carro, sigo en la misma casa, sigo de la misma manera, no me compro ropa. Sin embargo, soy como los judíos, ¿viste? Que no se le gastaban las chancletas de la sandalia, no se me gastan los zapatos, no se me gasta la ropa, es una bendición. Y yo digo, entonces fue un buen año. Fue un buen año. Que he tenido de repente cierto tipo de problemas o dificultades, como todo el mundo, ¿no? Que a veces hay momentos que te llevan a orar y hasta ayunar, porque vos decís, no puedo creer todo lo que me está viniendo y todos los problemas que estoy teniendo. Y a veces después ves el resultado. Y vos decís, ¿cómo no voy así? Voy a terminar el año en victoria. Porque la victoria no es tener la nevera llena, la victoria no es cambiar de vehículo, la victoria no pasa por tener dinero en una caja o en un banco. La victoria está en tener salud, en estar bien y en poder decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. Si nosotros miramos acá, vemos, sobre todo, cuando esa gente alzó los ojos frente al Mar Rojo y vieron el problema sin solución. No había manera, no tenían ni un bote. Decían, ¿cómo hacemos para pasar a la gente? Para pasar los enseres, las cosas que ellos traían, entre ellas oro y todas las cosas con las que salieron de Egipto, se van a perder en el agua. Y la mitad capaz que se ahoga. Y ellos dijeron, es imposible, es imposible. Y es ahí cuando ellos ven la mano de Dios haciendo un milagro. ¿Vos te imaginás estar frente al mar y que el mar se abra y quede una calle en el medio? Algo que nunca se había visto y ni se ha visto, a no ser ese milagro. Yo me imagino que si estoy ahí, no. Porque además no le dijo, van a pasar por el barro del fondo. No, le dijo, van a pasar en seco. O sea, que aquello se transformó en una avenida. Y ellos iban pasando con una pared de agua acá y otra pared de agua acá, y ellos iban en el medio. Yo me pongo a pensar y digo, las cosas que Dios puede llegar a hacer cuando una persona le cree son increíbles, ¿no? Y allá iba Moisés con su vara en alto, ¿no? Iba caminando y atrás todo el pueblo. Qué visión más hermosa, ¿no? Si uno se la imagina, la visión de decir, cruzaron todo ese mar impresionante. ¿Sabés que hace unos años unos científicos fueron a ese lugar, más o menos se orientaron, fueron a ese lugar y encontraron todos los restos de los carros de Faraón? Ruedas y espadas y una cantidad de cosas con los que ellos intentaron hacer lo mismo que el pueblo. Cuando el último israelita llegó al otro lado, se cerró el mar y en la mitad del mar venían los egipcios. O sea que estarían a 300, 400 metros. Y ahí se cerraron las aguas. Porque Dios no va a permitir que seas perseguida hasta que te alcancen. La promesa era, pasen el Mar Rojo. Y después, el desierto, fíjate que tiene dos lugares increíbles. Lo primero, el Mar Rojo, pero después el Jordán. El Jordán también se tenía que abrir y ellos tenían que pasar por el Jordán. O sea que ellos estuvieron en ese desierto, pero entre dos instancias milagrosas donde vieron la mano de Dios de manera increíble. Ya en la segunda no estaba Moisés, ya en la segunda estaba Josué. Pero Josué, que era el 2 de Moisés, fue durante 40 años el segundo jefe. Ahora era el primero. Qué lindo, porque ahí Dios lo llama y dice, Josué, vení un minuto. Moisés ya no está, Moisés está acá, ya está descansando, está conmigo, está bien. Así que ahora eres tú. ¿Y qué hago? Dile al pueblo que marche. ¿Qué pasa si hoy Dios te dice, tenés que marchar, tenés que ponerte de pie? El pueblo se había tirado en el suelo, habían empezado a hacer grupos, a hablar entre ellos, y ahora, y no sé, vamos a esperar a ver qué sucede. Moisés se murió, ahora tendrá que ser algún otro, supongo que Josué, y sí, y al rato viene Josué y le dice, muchachos,
marchen. Y empezaron a hacer aquello que habían hecho 40 años atrás, atravesar en seco un lugar de aguas. Dios puede abrir esas aguas en tu vida. Tenga el nombre que tenga, Dios puede abrir esas aguas en tu vida para que tú atravieses esta situación que estás viviendo. Esa situación se puede llamar cáncer, se puede llamar despido, se puede llamar divorcio, se puede llamar como tú quieras, pero esa palabra define que esas aguas son un problema indubitable para ti y que no tenés solución. ¿Cómo salgo de esto? Parece que el médico me dijo que no habría demasiada solución. ¿Y si yo le digo a la gente hoy que hoy Dios puede sanar el cáncer? Yo lo creo. Yo lo creo. Basta que del otro lado lo puedan creer también. Sí, y ¿saben? No solamente creo, una vez dijo un predicador, no solamente creo que un gran pez se tragó a Jonás, sino que creo que si hubiera sido al revés, Jonás se hubiera tragado al gran pez, también lo creo. Y yo creo igual, yo creo todo lo que dice acá, creo todo lo que dice este pasaje. Ellos cuando vieron de este lado, del lado de las arenas de Egipto, vieron el Mar Rojo, dijeron, imposible, y Dios los hizo pasar. Entonces después de que pasaron, vieron el milagro, vieron la mano de Dios, fue algo tremendo, la victoria sobre los enemigos, porque al quedar bajo las aguas los enemigos ya no los podían perseguir más. Sin embargo, había gente que decía, sería bueno volver. ¿Para qué estamos en este desierto? Sería bueno volver. Y yo creo que hay gente que a veces mira la antigua vida, el modo antiguo de vivir, y dice, yo era tan feliz cuando era joven y andaba y no iba a la iglesia y todo lo demás, y se olvidan de dónde Dios lo sacó. Nunca debiéramos tener amnesia y olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Mucha gente quizás anhela lo material, lo que tenía, no sé, las cosas ostentosas, pero muchas veces no tienen paz. Y eso solamente Dios lo puede dar. Sin duda. El gran problema de la gente que a veces no quiere pagar precios. Incluso en el ministerio. Hay mucha gente que quiere que las cosas sean inmediatas sin tener necesidad de pagar precios. Ellos iban a ir a la tierra que Dios les prometió, pero estaba bastante lejos de donde ellos estaban. Había un peregrinar, tenían que hacer un trayecto que de 30 a 40 días se transformó en 40 años. Después cruzar el Jordán, y cuando cruzaron el Jordán, pisaron el lugar, lo tomaron en posesión, y empezaron a aparecer el jebuseo y el amorreo, y empezaron a aparecer una cantidad, y dice, mirá que estos son intrusos, sacalos. Pero tenés la autoridad. Cada vez que luches contra ellos, los vas a vencer. Jericó tenía una estrategia, Jai tenía otra estrategia, cada uno de los lugares que ellos tenían que ir y pelear, tenían la victoria asegurada, pero tenían que pelear. ¿Cuándo el cristiano iba a decir, bueno, Señor, manda a tus ángeles que peleen por mí? No. Hay cosas que uno tiene que ponerse firme y decir, bueno, estoy dispuesto a pelear por aquellas cosas que Dios quiere darme en mi vida. Yo creo que estaría bueno poder hacer una pausita musical. Así nos tomamos un vasito de agua, pero ¿saben una cosa? Quédese con nosotros, porque la segunda parte, sobre todo en la parte final, vamos a estar orando por ese milagro que usted está necesitando en su vida. Si usted necesita volver a tener comunión con Dios, vamos a orar por eso. Y si usted no conoce nada del Evangelio, hoy es el momento en que usted conozca el camino de la salvación y pueda recibir a Jesús. Breve pausa y enseguida volvemos. Cantaré con el cielo. Una vez me contaron de tu historia. Conocí tu verdad. Conocí tu verdad. Y tengo la oportunidad. Hoy quiero agradecerte por todo lo que haces. Hoy es Navidad. Siento alegría y paz. Cantaré al cielo. Cantaré con el cielo. Bueno, y ahora sí, ahora venimos con la segunda parte. Y esta segunda parte es muy interesante porque entre las cosas que le da las órdenes, Dios le da las órdenes a Josué, Josué le da las órdenes al pueblo, en una es, no temas, porque el temor invalida. ¿Sabe cuántos cristianos no hacen nada por temor?
¿Sabe cuántos cristianos viven atemorizados? Tienen miedo a todo. Temor paraliza. El temor paraliza. Y el temor no te deja lograr una cantidad de metas que de repente tenías pensadas y después, como estás atemorizado de que te pase algo, yo recuerdo que yo conocía a una persona que se casó, fueron mis papás. Se casaron, se fueron a trabajar y a la semana les roban en la casa donde alquilaban. Entonces, ¿qué hizo mi padre? Se pasó 40 años sin salir a ningún lado por miedo a que le robaran la casa. Salíamos nosotros con mi mamá. ¿Quién se quedaba? Y él se quedó, no, vayan ustedes, yo me quedo a cuidar la casa. Y porque le golpeó y lo traumó el hecho de que le hubieran robado apenas se casó. Y nunca más le robaron, porque si lo quieren robar, lo roban estando él adentro. Sí, igual, ¿no? sí. Pero hay muchos cristianos con ese temor de que las cosas, ¿será que Dios quiere? ¿Será que Dios me lo va a dar? ¿Será que estoy en condiciones de recibirlo? Porque está lo otro, ¿no? La gente que se atemoriza y dice, no, esto no es para mí, esto no es para mí. Y tienen temor. Lo otro que le dijo fue, estén firmes. ¿Por qué le dijo estén firmes? Porque hay cristianos flojos. Hay cristianos que les cuesta muchísimo afirmarse. Van un domingo, pero después faltan otro, van otro y faltan dos. Y usted dice, ¿y por qué? Porque están flojos en la fe. ¿Qué tiene que hacer Dios con esas personas? Poderlas afirmar. Bueno, pero no es que Dios venga y nos afirme. Acá lo que le dijo fue, estén firmes. O sea, somos nosotros los que tenemos que estar firmes. No pedirle a Dios que nos afirme, que haga algo. Señor, auméntame la fe, como le dijeron los discípulos. Dijo, no es necesario aumentar la fe. Tienen que saberla orientar. Nada más. Pero, ¿cuánta gente que en esta parte no están firmes? Un día están bien, 10 días están mal, y así van. Viven un cristianismo muy flojo, viven un cristianismo que no se afirma en las bases fundamentales de creer en Dios, sino que, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a cómo les va en la vida, o tienen fe o la pierden. Y este pasaje es interesante entenderlo, porque está diciendo, ustedes son los que tienen que estar firmes. Basta con la flojera. Basta con buscar excusas para no ir a la iglesia, para no servir, para no hacer algo, para no ser útiles. Después le dice, estén tranquilos. ¿Sabe cuántos cristianos nerviosos hay? ¿Sabe cuántos cristianos hay hoy que tienen temor a cosas que nunca le van a pasar, pero igual están atemorizados? Y cristianos que, acá dice, estén tranquilos, muchachos, estén tranquilos. No pierdan la fe, no pierdan las ganas, sigan adelante. Esto va a tener un buen final, pero aunque Dios me diga que todo va a tener un buen final, muchas veces vivo en la intranquilidad de decir, Dios me habrá escuchado, Dios me responderá, Dios podrá con este problema, Dios podrá hacer un milagro. ¿Alguna vez te habrán dicho, ore pastor, que a usted Dios lo escucha? Muchas veces. Eso te lo habrán dicho alguna vez. Muchas veces. Y a mí me hace gracia porque yo digo, Dios nos escucha a todos. Increíblemente ese pasaje que te dije de Filipenses 4:6, no es que Dios no vaya a escuchar, Dios escucha a todos, simplemente no le responde. No es lo mismo, no escuchar que no responder. A veces Dios no te va a responder, va a decir, no, mejor no te digo nada. Me estás pidiendo cosas materiales, no te voy a contestar, no por ahora. Dios te dice sí, te dice no y te dice no por ahora. A veces te tiene que decir no por ahora. Por ahora no quiero eso para ti. Hay otra cosa. Es como los niños. El cristiano muchas veces tiene un comportamiento similar al de los niños. Los niños le piden a sus papás juguetes y golosinas y una cantidad de cosas, y de repente es consciente la mamá que en ese momento no se lo puede comprar. Por no diferentes motivos. O porque de repente no es lo que más le conviene, ¿no? Por diferentes motivos. Y sinceramente, el niño no va a entender. Porque si la madre le puede comprar un helado, un chocolate o lo que fuera, no se lo compra. No lo va a entender. Le va a exigir, ¿por qué no me lo compras? Y la mamá de repente no le puede decir la verdad. Mirá, no te lo puedo comprar porque no lo puedes comer. El pediatra me dijo que no podía darte chocolate. A mí me pasó. A mí me pasó que cuando tenía 4 o 5 años, tenía una alergia al chocolate. Entonces comía chocolate y me quedaba todo brotado. Entonces me llevaron al pediatra, y el médico le dice, señora, por un tiempo no le dé chocolate. Entonces venía chocolate para mi hermano, venía chocolate para mi hermana, pero a mí no me lo podían dar.
Y yo que tenía 4 o 5 años decía, pero yo también quiero comer chocolate. No, a vos no. No. Y en ese tiempo mi madre no me decía por qué no. Me decía no, simplemente no. Después con los años lo entendí y sé que lo hacía por mi bien, pero yo no entendía porque mi madre no me daba lo que yo le pedía. Y hay gente que le pasa lo mismo con Dios. No entienden por qué Dios no le da aquello que ellos están pidiendo. Y de repente Dios sabe que si te lo da, es complicado. Entonces, mejor no darte aquello que estás pidiendo porque puede ser medio complicado. Así que cuando te dice, quédate tranquilo, es porque Dios ya tiene la respuesta a tu interrogante, a tu pregunta, a tu necesidad. No te preocupes, pero tampoco le podés pedir a Dios algo que Dios no te quiere dar. ¿Y cómo sé eso? Orando, orando. Por eso, mirá, Éxodo 14 y Filipenses 4, 6, Filipenses 6, versículo 4, van de la mano. Yo lo voy a buscar porque me encantó. Pero quiero terminar esta parte. Dice, Dios peleará por ustedes. Usted va a cerrar el año en bendición. Y usted va a empezar el año en bendición. Y un año que va a ser difícil en el mundo entero, pero el año en que nosotros vamos a ver a nuestro Dios actuando en manera de todos los cristianos. En algunos países los están persiguiendo, en algunos países los están matando. Viene una persecución sobre los cristianos, vienen momentos muy difíciles sobre el planeta. Aquello de guerra y rumores de guerra y país contra país, nación contra nación, más que nunca se va a empezar a dar en el 2026. La gente va a pensar en el mundial, va a pensar en el fútbol, va a pensar en una cantidad de cosas y en el mundo van a seguir abriendo las aflicciones que Jesús dijo. Pero ¿sabe una cosa? El pueblo de Dios va a tener grandes victorias. El pueblo de Dios va a ser grandemente honrado y levantado por el Señor. Pero, ¿qué te dice Dios? Tenés que estar tranquilo porque yo peleo por ti. Él pelea por usted. Él es el que quiere su mejor ganancia. Él es el que quiere que usted salga de la situación difícil que está viviendo. Pero esperemos ese kairos. ¿Sabe lo que es el kairos? El tiempo se mide en cronos. El cronos es micras, segundos, minutos, horas, días, meses, años. Así se mide el tiempo en el cronos. Pero el kairos es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios, un día es como 1000 años como un día. ¿Qué quiere decir? Que Dios no está sujeto a tiempo y espacio. Así que si Dios le prometió algo, tal vez pasen 10, 15, 20 años y todavía no se cumplió. Pero si Dios lo prometió, se va a cumplir. Porque en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, la promesa de Dios se va a llevar a cabo. No hay una promesa que Dios le haya hecho a usted que Dios no la vaya a cumplir. Espere el kairos de Dios, porque Dios es fiel y nunca llega tarde. Pero me voy a ir, si ustedes me lo permiten, a Filipenses, porque me quedó colgado Filipenses. Y lo quiero más o menos resaltar acá. Filipenses, capítulo 6. Me encanta este pasaje. Perdón, ¿qué dije? 4:6. Por nada estáis afanosos. Te dije que era la traducción correcta, desesperado, ¿verdad? Ajá. Si no sean conocidas las peticiones de ustedes delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es una invitación a orar. Esto es una invitación a creerle. Esto es una invitación a decir, bueno, aunque las cosas no estén saliendo bien como yo lo espero, yo voy a creer y voy a esperar, voy a orar, le voy a pedir a Dios y le voy a dar gracias como que si lo que le estoy pidiendo ya se dio. Además dice, por nada estéis afanosos, ¿no? O sea, no importa si es un tema de enfermedad, Nada. si es un tema de familia, por nada, absolutamente por nada. Sí, o sea que me llama la atención eso, ¿no? O sea, ¿qué me puede llegar a preocupar a mí? Uy, vienen las fiestas, la gente necesita, bueno, ¿cuántos necesitan, no? Todo lo que son las partes de alimentos y todo eso. Hay otras personas que dicen, bueno, me gustaría pasar con tales familiares y estamos enemistados, me gustaría que hubiera un milagro para que la familia se uniera. Yo qué sé, no sé, muchas cosas, ¿no? Pero hay una realidad. Hoy es un día para creer, hoy es un día para poner la fe en las manos de Dios y decir, por la fe poner todo allí. Señor, mi familia, mi economía, mi salud,
Señor, todo lo que yo tengo, Señor, está complicado. Por todos lados estoy teniendo problemas y tengo unas complicaciones que no sé cómo salir de ellas. ¿Y sabe una cosa? Dios va a hacer un milagro. Dios va a hacer un milagro. Yo siempre digo, ¿no? Yo tengo más fe para los demás que para mí mismo. Yo oro por todo el mundo y reciben, y a veces me pasa a mí que digo, no, pero a mí no. No, Dios a todos. Lo único que nos está pidiendo ahí, como recién decía Silvana, por nada. El original dice desesperados, por nada te desesperes. Porque Dios hace las cosas de la nada. Con su palabra las cosas aparecían. Para Dios no es un problema su economía. Para usted sí, pero para Dios no. Porque Dios hace así y las cosas suceden. Yo conocí la historia creo que, no sé si la conté, pero la vuelvo a contar, de un misionero, unos misioneros que habían venido y no les había llegado el sostén, en los tiempos que demoraba mucho hacer un giro, y no les había llegado el sostén. Y esta familia tenía 2 niños, y ellos dijeron, no nos llega el sostén y no tenemos nada. Y ellos dijeron, somos gente de fe, prepará la mesa y vamos a sentarnos a comer. Pero no tenemos nada, no importa, le dijo el esposo. Somos gente de fe, prepará la mesa. La esposa preparó la mesa con todo el amor, puso los platos, los vasos, los cubiertos. ¿Y ahora? Y ahora vamos a orar. Y empezaron a orar, se tomaron de la mano los papás y las 2 criaturas y empezaron a orar y a decirle, Señor, haz un milagro, pero ya te damos gracias por los alimentos. ¿Viste? Por eso dice acá, acción de gracias. Gracias por los alimentos, Señor, gracias porque... Y golpean la puerta. Y el hombre sigue orando. Te doy gracias por los alimentos porque tú no vas a permitir que falten de nuestra mesa. Amén. Y los niños se miraron porque no había nada. Y él va a atender la llamada, abre la puerta y era la vecina. Hola, vecino, ¿cómo están? ¿No los encuentro ocupados? No, vecina, dígame. Dice, ¿sabe que invité a unos familiares míos a cenar? Dice, y ahora me avisaron que no podían venir. Y yo compré tanta cosa para que vinieran, porque eran como 8 personas. Y tengo 2 pollos, tengo ensaladas, tengo postre, tengo todo, y yo no ceno. ¿Usted no se enoja si yo se lo traigo? Qué impresionante, ¿qué se iba a enojar? No, señora, no, dice, tráigalo nomás. Bueno, habían dado gracias antes que llegaran. Porque ahí está lo increíble de un cristiano, que antes de que llegaran las cosas dijo, te damos gracias por los alimentos. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran golpeado la puerta? No lo sé. Pero sí sé que acá se cumplió esto. Porque también se podrían haber quejado. Estar ahí en la mesa y no tenemos nada, y mira qué horrible. Sí, Señor, ¿por qué estamos pasando por esto? Si estamos acá para servirte, ¿por qué? Porque el reproche también a veces está en la boca del cristiano. De decir, yo te sirvo, Señor, y mirá, no tengo para mis hijitos, no tengo la comida. Debe ser difícil. Debe ser difícil. A mí, lo que me rompió el corazón, nunca me voy a olvidar de eso. ¿Te acordás de Martínez, el de Casabó? Sí. Ahora es Rodolfo. Un misionero que yo quería muchísimo. Y un día me cuenta su experiencia. Ellos se fueron a Salto con la nena chiquita, bebé. Se fueron de misioneros. Pero allá no los esperaba nadie. Ellos fueron, Dios nos dio Salto y allá nos vamos. Llegan a Salto, se sientan en la plaza, donde los dejó el ómnibus, y empiezan a mirar y empieza a llegar la noche. ¿Y qué hacen? Entonces se acerca una persona que estaba revisando allí la basura. Y dice, disculpen, ¿ustedes hace rato que están acá? ¿Están esperando algo? Dice, no, vinimos como misioneros acá, pero ¿y no tienen a dónde ir? No. Le dice, mire, había un lugar que era donde estaba la parada de taxis. Y estaba abandonado ese lugar. Entonces dice, mire, si usted quiere, yo tengo unos cartones y acomodamos todo acá y pasan la noche acá. Bueno, dije, mirá vos, ¿no? Y se quedaron a pasar la noche ahí. Al otro día aparece de vuelta el muchacho y dice, ¿y qué van a hacer? ¿Siguen acá? Y sí, no, todavía no sabemos qué vamos a hacer. Mire, yo vivo en el barrio más pobre de la ciudad, un barrio muy pobre. Si ustedes quieren, yo lo llevo y conseguimos las cáscaras de los árboles, ¿no? Y empezamos a hacer una pieza, una habitación.
Bueno, le dijo. Y de Costanero se llama, ¿no? Y empezaron a hacer una habitación allí en un lugar que era muy difícil. Pero no tenían nada para comer, sobre todo para la bebé. Y yo no me miren, lo cuento porque cada vez que lo cuento me erizo todo. En la mamadera no tenían leche. Y entonces el papá y la mamá le pusieron agua y cerraron la tapa de la mamadera para que tome la bebé y empezaron a orar. Y empezaron a pedirle a Dios que esa mamadera con agua se transformara en leche para alimentar a la hija. Cuando yo cuento eso, me dan ganas de llorar de lo que fueron los inicios de ellos. Muy humildes. Al poco tiempo, y esto es lo grande del llamado, al poco tiempo ellos tenían la iglesia más grande de Salto. Tenían una iglesia grandísima, que comenzó como base en ese lugar tan humilde y tan pobre, haciendo una tarea impresionante de evangelismo. Pero el inicio fue muy duro. El inicio fue tremendo. Y el precio que ellos pagaron fue terrible, ¿no? Pero ponerle agua a un biberón y orar para que Dios lo transformara en leche o en alimento, esas son las cosas que uno dice, ¿cuánta gente ha pagado el precio? ¿Cuántos misioneros han pagado el precio y siguen pagando el precio de predicar la salvación? Minutos finales. Y en estos minutos finales, sobre todo, creo que sí, ¿no? Creo que estamos todavía. Sí. Ya estamos Ya estamos ahí, minutos ¿no? previos para la oración. Hoy vamos a orar primero para que se convierta la gente. Que tengan la mayor y más hermosa experiencia que pueden tener, que es entendiendo que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y que si nosotros lo recibimos, recibimos el perdón de Dios. Y que Dios anota tu nombre en el libro de la vida para que cuando partas a la eternidad lo puedas hacer a su presencia. Entonces es tan importante. Yo cuando miramos con Silvana y vemos la cantidad de personas que nos llaman para decirnos yo quiero recibir a Cristo o yo recibí a Cristo, para nosotros decimos sí, valió la pena haber hecho este programa. Así que los que quieran recibir a Cristo, no importa la edad que tengan. Yo creo que la persona con más edad que entregué a Cristo tenía 96. Pero no importa la edad, importa que uno no se puede ir de esta vida sin la salvación eterna. Así que le invito a que pueda hacer esta oración y repetir conmigo, Padre que estás en los cielos, en esta noche, Señor, en esta tarde, quiero darte gracias por esta oportunidad de escuchar de tu palabra, de la Biblia, de tu historia, Jesús, de lo que tú hiciste, de lo que dijiste, de lo que enseñaste, pero también que diste la vida en la cruz para que yo pudiera ser salvo. Así que te recibo, Jesús, en mi corazón, te hago el Salvador y Señor de mi vida, perdonando mis pecados y anotando mi nombre en el libro de la vida, para que el día que me toque partir a la eternidad lo pueda hacer a tu presencia. A partir de ahora te pido que el Espíritu Santo entre a mi vida y la guíe hasta llegar a tu presencia. Por la salvación que me has dado, muchísimas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora voy a orar por los que alguna vez hicieron esta oración y se apartaron. Padre, no sé cuántos hay, no sé cuántos son, pero sí sé que hay mucha gente en esta hora que merece una oportunidad de parte tuya de recibir la salvación. No importa si cayeron, no importa lo que hicieron, lo que sí importa es que mientras están con vida tienen la hermosa posibilidad de recibir la salvación y la vida eterna. Te doy gracias, Señor, porque ellos ahora vuelven a tener, Señor, comunión contigo y sobre todo, Padre, tú vuelves a tener sobre ellos los planes, los sueños y las metas que tenías desde el primer tiempo. Así que muchas gracias por esa oportunidad. Amén. Y ahora voy a orar por un milagro. Padre, creo en los milagros. Creo, Señor, que no dejaron de existir los milagros. Creo que nosotros hemos cambiado y a veces nos hemos puesto, Señor, más incrédulos que los mundanos. Pero ahora, Señor, yo te pido que una ola sobrenatural de milagros venga sobre toda la audiencia que nos está viendo y escuchando, para que ahora ellos reciban, Señor, un sacudimiento espiritual en sus vidas, que haga que todo lo malo, que todo trabajo, hechizo, conjuro y maldición se rompa en el nombre de Jesús. Y que ahora, Señor, esas personas reciban el milagro que estaba retenido en el mundo espiritual, que lo reclamamos en esta hora en el nombre de Jesús porque sabemos que tú tienes poder de hacerlo.
Esas personas que ahora están orando por su casa, por su familia, que toman las llaves o que ponen la mano sobre la puerta, o Señor, sobre fotos de familiares que están pidiendo tu bendición sobre ellos. Señor, respóndeles en esa oración haciendo un milagro. Que se rompan en esta hora, Señor, todas las maldiciones y que vengan las bendiciones, Señor, sobre sus vidas. Y que también nos puedan contar sus testimonios de lo que han recibido a partir de este momento, en el nombre de Jesús, para glorificar tu nombre. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Háganos saber su milagro. Mándenos un mensaje. Para nosotros nos quedamos tan felices, ¿no? Sí, Cuando saber nos vienen mensajes de ustedes. que recibieron un milagro, que pudieron hacer esta oración y que bueno, que por sobre todas las cosas ha habido un cambio en sus vidas. Sin duda. Yo estoy feliz. Estoy feliz de que sé que están ahí, que los amamos de todo corazón y que los bendecimos y que sin duda nos vamos a ver la semana que viene. Así que muchísimas gracias por estar allí y bueno, se nos termina el espacio de hoy. Dentro de 7 días venimos. En Conociendo la Verdad. Realmente fue un placer haber compartido este espacio junto a ustedes con la guianza de Dios. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo canal. Bendiciones.